Claro, hermano, pero entonces primero, que ya no estamos conectando a Facebook. Sí, no tengo problema en orar, hermano. Bueno, entonces denos un minutico acá porque el hermano Néstor nos dé listo. Ok, buenas tardes, Sí, no queridos tengo problema. hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos al estudio de este día. Esperemos que pueda serles de apoyo, de fortaleza y también de edificación. Vamos a comenzar con una oración y vamos a pedirle a nuestro hermano David Fuentes pues que ore también por estas dos jóvenes y por todos los hermanos que piden oración en todo el mundo entero. Hermano David, por favor. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque estos hermanos que se reúnen en esta plataforma se edifican a través de las enseñanzas de nuestros hermanos que estudian tu palabra y la enseñan. Y te damos gracias, Señor, porque podemos participar de estos minutos mientras comenzamos acá nuestra propia reunión con nuestros hermanos de Puente Alto. Bendice al hermano que expondrá tu palabra, ayuda a quienes la reciben y la escuchan. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas espirituales, tus deseos, tu voluntad, que tú las has manifestado a través de tu palabra. Señor, hay peticiones especiales por dos personas que yo conozco, tú sabes quiénes son, oramos para que tú seas con ellas, Señor, y los hermanos entendemos que estarán orando por ellas también. Señor, bueno, y no solamente ellas, hay muchos hermanos, hermanas que tienen peticiones de oración por salud, por situaciones adversas que atacan a nuestros hermanos, conocidos, cercanos y lejanos, a nuestras hermanas también, Señor. En misericordia de ellos, ayúdalos a que puedan ser apoyados en ti, Señor, que se apoyen en ti, que tú puedas considerar, Señor, estas peticiones. Tú tienes el poder, Señor, para sanar enfermedades. Entendemos que es así, Señor. Eres todopoderoso. No hay nada imposible para ti. Presentamos estas cosas, Señor, y este estudio que sea de beneficio para aquellos que lo escuchan. Hacemos esta oración, Señor, en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén. Gracias, hermano David, por la oración. Y bueno, vamos a dar inicio. Ya sabe que estamos en la serie del protestantismo y vamos a continuar con el estudio de las doctrinas que ellos tienen y hoy vamos a tocar precisamente la elección incondicional. Yo la llamo la predestinación selectiva, ¿ok? Voy a detener mi video porque el internet me señala que está lento. Ok, entonces, elección incondicional. Ya estudiamos salvo solo por fe, el bautismo no salva, que esas doctrinas, la primera viene de Martín Lutero, que fue el que desarrolló esa doctrina. Y ya la semana pasada empezamos con uno de los 5 puntos del calvinismo, que era la depravación total del hombre. Estuvimos analizando por qué esto era un error. Hoy pues vamos a estudiar lo que viene o una doctrina que han desarrollado en mayor parte los protestantes y que tiene que ver con una elección que así ha hecho Dios a dedo, pues una elección donde Él ha determinado quién se salva y quién no se salva, sin importar si la persona quiere o no quiere salvarse. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar este tema y vamos a ir desarrollándolo, esperando que nos dé el tiempo, porque realmente son muchos versículos que ellos malinterpretan y que los llevan a sacar estas conclusiones. Wikipedia, pues, porque lo vi muy interesante comparado con otras definiciones, dice: la elección incondicional, también conocida como gracia incondicional, es una doctrina reformada relacionada con la predestinación, que describe las acciones y los motivos de Dios antes de su creación del mundo, cuando predestinó a algunas personas para recibir la salvación, a los elegidos y al resto que dejó continuar en sus pecados y recibir el castigo justo, la condenación eterna, por sus transgresiones de la ley de Dios, como se describe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la Biblia.
en pocas palabras, que está diciendo acá esta enciclopedia, que por razones, de determinación de Dios, antes de crear el mundo, Él predestinó que algunas personas iban a recibir la salvación, lo que llaman ellos los elegidos, y el resto Dios ya había determinado que los dejaría continuar en sus pecados, los dejaría continuar en sus errores y de esa manera que recibieran el castigo justo, que era la condenación eterna. ¿Okay? Sigue diciendo, de hecho, de acuerdo con la doctrina de la depravación total, el primero de los 5 puntos del calvinismo, la influencia del pecado ha inhibido, o sea, como que anula tanto la voluntad del individuo hasta tal punto que nadie está dispuesto o es capaz de acercarse o seguir a Dios, que es la depravación total, sin que Dios primero regenere la voluntad del alma de la persona. O sea, esta doctrina de la depravación total, juntamente con esta, lo que terminan es diciendo que el ser humano no tiene manera de por sí mismo de decidir, de tener la voluntad de querer salvarse, de querer obedecer a Dios. Entonces, no es posible para el ser humano hacer eso. Entonces, como no es posible, Dios, según ellos, conocía esto de que el ser humano se iba a corromper por el pecado y no iba a poder cambiar su perspectiva de salvación. Entonces Dios decidió unilateralmente, pues él elegir quiénes se iban a salvar y quiénes no se iban a salvar. ¿Ok? La depravación total del hombre y el pecado original tienen el mismo fundamento, el cual enseña que el ser humano es corrupto, depravado, dado al pecado del vientre de su madre. Según esta doctrina, el ser humano no puede obedecer a Dios por su libre albedrío. No puede intentar agradar a Dios por su propia decisión. Su naturaleza es dada al pecado. ¿Ok? Y entonces, este es el punto que ellos esgrimen, pues. Si el hombre es tan pervertido, si el hombre está tan depravado, no hay manera de que él en su mente, en su conciencia, decida por sí mismo cambiar su situación. Decida por sí mismo buscar a Dios y obedecerle. Entonces, por eso ellos terminan concluyendo que Dios tiene que actuar en la vida de estas personas para que ellos puedan obedecer. Hay 4 puntos adicionales, además de la depravación, que son la elección incondicional, que es la que vamos a estudiar hoy, la expiación limitada, que la estudiaremos ya la semana que viene, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, ¿ok? O lo que se llama salvo, siempre salvo. Entonces, la doctrina de la elección incondicional establece que Dios escogió individualmente a dedo desde antes de la fundación del mundo las personas que se salvarían. O sea, él se dio cuenta que iba a existir un Mario, dijo Mario se va a salvar, Rigoberto se va a salvar, pero Pedro, Tito, María y tales no se van a salvar. Esa es la visión que tiene esta doctrina. Pues. Y lamentablemente, pues es una doctrina que pone en manos de Dios la responsabilidad de quién se salva y quién no se salva en cuanto a la elección, porque el individuo no puede elegir por sí mismo. El elegir salvarse, según ellos, no depende de la voluntad de la persona, sino de la determinación de Dios, quien decide quién se salva y quién no se salva. ¿Ok? Implica que desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó las personas que se salvarían y quiénes serían los que están ordenados a condenación eterna. ¿Qué significa esto? Este número de personas y quiénes son ya está definido mucho antes de que la primera pareja fuese creada. O sea, ya hay un número determinado de los que van a ser salvos. Ya ese número ni va a crecer ni va a disminuir.
¿Por qué no va a crecer ni va a disminuir? Porque ya Dios determinó quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. De tal manera que ese número ni va a crecer porque Dios no va a agregar a nadie, ni va a disminuir porque ya Dios decidió quiénes son los que se van a salvar. Segundito. Ok. Entonces, según ellos, hermanos, nadie puede obedecer a Dios por su propia decisión, porque es depravado. Y la única manera de que haya salvos es porque Dios así decidió quiénes eran los que iban a ser salvos. La predestinación calvinista lleva a las personas a pensar que cuando obedecen es por la acción milagrosa de Dios, quien los hizo creer, quien determinó que serían ellos quienes se salvarían. O sea, ellos determinan, dice, yo soy obediente, yo tengo ese fervor, yo tengo esa pasión, yo tengo ese amor por Cristo, porque Dios me lo puso de una manera milagrosa. Dios operó en mí para yo amarlo. Si no hubiese sido por la mano de Dios, de ninguna manera yo hubiese tenido la intención de amar a Dios, ni hubiese podido. Basados en esto, ellos son los escogidos o los predestinados, un grupo selecto dentro de la humanidad que fueron escogidos a dedo para vivir la eternidad con Dios. ¿Ok? El que no obedece, que sabemos que es la mayoría de la humanidad, es porque Dios decidió de antemano que todos ellos estaban destinados a la condenación eterna. Y esto, pues, esta doctrina, hermanos, realmente es una doctrina totalmente como fuera de orden. Es una doctrina que pone a Dios en una condición de injusto. Es una doctrina que no tiene sentido, porque si Dios es el que hace que las personas puedan obedecerlo, ¿por qué no hace que todos los hombres obedezcan? Si es una acción milagrosa de Dios, ¿por qué Dios no actúa en el corazón de cada individuo para que obedezca? Pero nosotros, hermanos, sabemos que no es así, que es decisión individual de cada quien si quiere aceptar las condiciones de Dios para salvarse o no la acepta. Vamos a ver primeramente tres argumentos bíblicos que van en contra de esta doctrina de la elección incondicional, y después vamos a ver algunos versículos que ellos malutilizan para darle la interpretación que ellos le dan a esta doctrina. Lo primero es que Dios no hace acepción de personas, y esto es una realidad completa, total, es algo que la palabra nos lo muestra constantemente desde el principio hasta el fin, y Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Entonces, pensar que Dios establece quién se salvará sin importarle si esa persona quiere o no quiere salvarse, es claramente acepción de personas. Unas se salvarán y no dependerá de su decisión, y otras serán condenadas por más que anhele salvarse. Es una contradicción a lo que enseña la palabra. Pero lamentablemente es algo que está tan profundamente arraigado que cientos de millones de personas creen esto. Teólogos, expertos, pastores, eruditos, todos defienden esto. Y no es de extrañar, porque ya en el siglo III o IV hubo un cristiano que era profundo estudioso de la palabra, que fue Agustín de Hipona, que él también, además del pecado original, también de alguna manera u otra, pues insinuaba ya este tipo de salvación. Entonces es algo en el cual el hombre pues entiende y comprende que no depende de ellos obedecer a Dios, sino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿condenará Dios a los que no pudieron elegir? Porque finalmente es eso, hermanos. Lo que estamos entendiendo y lo que estamos viendo de esta doctrina de la elección incondicional, que
muchos no pueden elegir, o sea, nadie elige, pues. Ni los que se salvan pueden elegir salvarse, ni los que se condenan pueden tener la oportunidad de elegir salvarse. Y esa es la gran contradicción de esta doctrina. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esto lo está desarrollando en la idea, que eso lo estudiaremos la semana que viene, y ese que está hablando de que hay unos que están luchando, están buscando bien hacer para recibir honra, honor y gloria. Y otros que son contenciosos y no obedecen a la verdad, recibirán el castigo justo. Pero en el contexto, lo que nos está mostrando es que es decisión del individuo luchar por recibir honra, honor y gloria. Y es decisión del individuo cuando se vuelve contencioso a la verdad y no la quiere obedecer. Entonces, ¿qué significa acepción de personas? Favoritismo. Nueva versión internacional dice, porque con Dios no hay favoritismo. Pero la elección incondicional, definitivamente Dios ha tenido un favoritismo. ¿Por qué? ¿Y por qué favoritismo? Porque no le dio la oportunidad a ningún ser humano de que por sí mismo pudiera agradar a Dios. Y lamentablemente, cuando uno da estos estudios, muchos se sienten, pues, porque uno los ve, la reacción que tienen, porque no les gusta que uno les diga la verdad, pero hay que decirla. Hay que decirla porque lamentablemente esto de la elección incondicional también es un problema que está dentro de la hermandad. Muchos hermanos piensan que Dios los ha elegido a dedo, que y ellos son los escogidos porque Dios así lo decidió. Pero es una mala interpretación de lo que es la predestinación. Romanos 2 del 7 al 8 nos dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, fíjense, hay unos que están perseverando. ¿Y están perseverando en qué? En hacer lo correcto. Pero si fuese responsabilidad de Dios que ellos hagan lo correcto, entonces no son ellos los que están perseverando, sino Dios que los hace perseverar. ¿Y por qué lo hacen? Porque buscan gloria y honra e inmortalidad. Y hay otros que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Pero ¿por qué Dios tiene que hablar acá? Si es verdad lo que ellos dicen, ¿por qué tiene que hablar de que no obedecen la verdad si ya Dios determinó que no iban a obedecer? Parece contradictorio. Por eso la elección incondicional es contradictoria en gran manera a gran parte de la palabra del Señor. Entonces, demuestran que las personas pueden elegir, ¿verdad? Por ejemplo, este versículo, escoger, determinar si quieren gloria, honra, inmortalidad o ira o enojo. Y ellos pueden decidir si obedecen o no obedecen a la palabra. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona, fíjense lo que dice acá, hermano, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero si el ser humano hace lo malo porque es depravado totalmente y Dios quiere que los hombres se salven, que lo vamos a ver más adelante, entonces ¿por qué Dios no opera en todo ello? Entonces no es cierto, hermanos, que Dios ya determinó quiénes se salvarán, ¿ok? Y eso no es cierto. Lo que sí determinó Dios, lo que sí estableció Dios, cuáles son las condiciones que deben cumplir las personas que serían sus elegidos. Y es totalmente diferente. Dios quiere elegidos, Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere hijos, Dios quiere cristianos, pero esos cristianos tienen que decidir cumplir las condiciones de Dios para convertirse en parte de su pueblo, para ser su familia, para ser adoptados por hijos de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Dios estableció, hermano? Que Dios quiere hijos, sí, efectivamente, pero lo que Dios estableció es que esos escogidos van a ser porque deciden obedecer
los mandamientos de Dios. Esto lo vamos a seguir desarrollando un poquito más adelante. Segundo, la salvación es para todos los hombres. Eso es algo que nos enseña la palabra y que es una contradicción hablar de que Dios, o sea, decir la Biblia que Dios quiere que todos los hombres se salven, pero por otro lado otros dicen que Dios decidió que unos poquitos se iban a salvar. La doctrina de la elección incondicional coloca a Dios de un ser injusto que no le da a los hombres la oportunidad de salvarse. Eso es lo que enseña la doctrina calvinista, hermanos. Dios no le da la oportunidad a los hombres de salvarse o de tomar la decisión, mejor dicho, de salvarse. Pero esta doctrina es injusta para con Dios porque no muestran realmente quién es Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, hermano, sin excepciones. Ese es su deseo. Pero depende de los hombres si obedecen o no. El beneficio, hermanos, de Cristo es para beneficio, el sacrificio de Cristo es para beneficio de toda la humanidad. Cristo no murió por unos poquitos. Cristo murió por toda la humanidad. Ahora, depende del hombre si quiere disfrutar de esos beneficios o no. Dios le hace el ofrecimiento a todo el mundo, a toda criatura. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces se contradice Dios, mis hermanos. ¿Cómo es eso que Dios quiere que todos los hombres se salven, pero solamente eligió unos poquitos? Y lo mismo nos dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes? ¿Cuántos quiere Dios que se salven? Unos poquitos, los que Él eligió. Pues si es así, como ellos dicen, que Dios eligió de antemano quién se salvaría, entonces lo que nos está diciendo 1 Timoteo es que Dios ya eligió que se va a salvar todo el mundo. Que es uno de los errores que me viene a mí a la mente en este momento, que tienen los testigos, que piensan que toda la tierra va a ser renovada y finalmente todo el mundo va a estar sobre la tierra siendo restaurado, llevado a su condición original. Pues. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven, no unos poquitos. Y si Él quiere que todos los hombres se salven, entonces, ¿cómo es eso de que va a elegir a unos poquitos y a otros no? Desde antes de la fundación del mundo a dedo, pues individualmente, con nombre y apellido, seleccionado. Pues. Y la otra cosa es que las personas pueden elegir su destino final. ¿Ok? Cada ser humano puede decidir hacia dónde quiere llevar su vida venidera. Dios le dio libre albedrío a todo el ser humano, por eso Él deja la responsabilidad de creer y obedecer sobre cada individuo. ¿Y eso por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, imagínense uno, si fuese verdad, ¿no? Hagamos un ejercicio mental, si fuese verdad lo que ellos dicen, uno parado frente ante el trono blanco y Dios le dice, oh Cristo, pues tú vas a ser condenado, porque tú nunca no obedeciste. Y uno le dice, bueno, pero si tú no me diste ninguna oportunidad, sí, o sea, me voy a ir al infierno porque tú lo decidiste. Pero realmente lo que veo es que no me diste ninguna oportunidad. No es así, hermanos. La palabra nos dice que Dios quiere darle la oportunidad a todo el mundo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos va a pedir cuenta? Porque Él nos dio la oportunidad de cambiar, de decidir. Apocalipsis 22, 16 al 17 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.
Muchos son los que tienen sed de justicia, hermanos. Muchos. No solamente uno ve a veces cómo la gente se ha dejado engañar y se ha ido por un camino equivocado en cuanto a la fe, pero muchos lo hacen de un corazón sincero, o sea, están buscando a Dios, pero lo están buscando mal. Y su dureza de corazón o su desinformación o su falta de querer estudiar la palabra los lleva por mal camino. Y cuando digo mal camino, no es que están haciendo lo malo en el sentido de que estén robando, asesinando, sino que van por mal camino porque están en una religión que no es la verdadera. Pero, ¿qué es lo que está ofreciendo acá la palabra? Dice, el que tiene sed venga. Ahora, no me van a venir a mí a decir que esa sed se la puso Dios a cada uno porque Él lo decidió así, ¿no? Esa sed nace en cada individuo que quiere obedecer a Dios. Y el que quiera, el que desee, cualquiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Yo lo que noto en este tipo de doctrinas es que pareciera como que cuando uno lee la palabra, pareciera como que la palabra nos anima a corregir, nos anima a obedecer, nos anima a predicarle a toda criatura, pero finalmente como que es algo puesto ahí que no es del todo sincero. ¿Y por qué no es sincero? Porque nos está diciendo que cualquiera que quiera, que venga, pero resulta que ya Dios decidió quién va a tomar o quién va a ser saciada su sed de justicia. Y es mentira. Dios no es injusto. ¿Ok? Entonces, eso pensar que nosotros, usted, Mario, Rigoberto, hermano Néstor, hermana Primitiva, que ustedes fueron elegidos así a nombre para que se salvaran y que Dios influyó en ustedes y en mí, eso es una mentira. Ustedes decidieron, como yo decidí, obedecer a Dios, porque nuestro corazón es un corazón que quiere buscar a Dios sinceramente. Y recibimos el llamado de Dios y lo obedecimos. Jesús llama a todos los hombres. En Apocalipsis 3:20, que tiene el contexto, tiene que ver con los cristianos que están así como decaídos o apartados, pero también tiene una aplicación para todo el mundo. Dice, Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto se lo está diciendo a cristianos que ya por alguna razón u otra habían sacado a Cristo de su vida. Pero nosotros conocemos, hermano, que este principio es igual para los que están fuera de la iglesia, para fuera del reino del Señor. El que oiga la voz de Cristo y abre la puerta de su vida, de su corazón, Cristo entrará en él y tendrá comunión con él. Ok, vamos a ver algunos versículos que son mal interpretados, hermanos. Ok. Leamos Romanos 8, 28 al 30. ¿Qué dice acá, pues? Y sabemos que los que aman a Dios, primer punto, aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Fíjense, hermanos, que este pasaje no enseña que Cristo eligió individualmente a los salvos. Esto no está diciendo acá. Está hablando de pluralidad. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Y vamos a ver aquí algunas cosas que es importante que la tengamos. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Porque Dios los hizo que lo amaran o porque ellos decidieron amar a Dios? Porque ellos decidieron amar a Dios. Todas las cosas les ayuda bien. Esto es a los que conforme, y aquí viene el punto importante, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que ellos fuesen salvos unos poquitos? No.
Y esto es lo que sigue diciendo. Porque a los que antes conoció, o sea, sabía, Dios sabía, porque Él es omnisciente, que siempre habría hombres dispuestos a obedecerlo. Siempre Dios ha hablado de remanentes, ¿ok? También los predestinó, pero ¿a qué los predestinó? Conforme a su propósito. ¿Y cuál era su propósito? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿de qué está hablando la predestinación o el ser elegidos? Que los hombres han sido, Dios ha decidido elegir o que los hombres sean semejantes a su Hijo Jesucristo. Es la restauración del hombre. Es volver al hombre a la condición que perdió Adán y Eva. Entonces, ¿cuál es la predestinación? La predestinación es que Dios decidió que aquellos que lo aman y que son llamados conforme a su propósito, lleguen a estar o lleguen a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Y esto lo vemos nosotros en Efesios capítulo 4, cuando dice que debemos crecer a la estatura espiritual de Cristo. Entonces, este versículo o estos versículos no está hablando de una selección selectiva. Entonces, la condición que notamos en este verso es que los escogidos son aquellos que aman a Dios. Ahora, todo el mundo dice amar a Dios. Pero esto es lo que ellos piensan o creen y otra cosa es lo que enseña Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Fíjense lo que dice. Quien ama a Cristo guardará o obedecerá sus mandamientos. Como nos dice Juan 14, 23, 24, cuando Cristo dijo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Cristo conforme al propósito de Dios, que van a ser hechos a su imagen, a su semejanza en cuanto a su restauración espiritual? Pues aquellos que aman a Cristo guardando su palabra, obedeciéndolo. ¿Ok? El que no ama a Cristo no guarda su palabra. Entonces, estos versos, hermanos, nos muestran que los escogidos deben amar a Dios y que el amor se demuestra por las obras de obediencia. Dios solo interfiere enseñando su santa voluntad, dándonos su palabra, pero nos muestra que Dios influyó sobrenaturalmente para que obedeciesen. No lo muestra por ningún lado. Hay una contradicción entre lo que dice Dios y lo que dicen los calvinistas. Los que aceptan el llamado del Evangelio son los que aman a Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Con más o menos palabras nos enseña eso. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Los que obedecen. ¿Quiénes son los justificados? Los que obedecen. ¿Y quiénes pueden obedecer? Todo el que quiera hacerlo, todo el que permita que el Evangelio haga efecto en él, todo aquel que crea en la palabra y se la ponga por orden, porque Dios no hace excepción de personas. Primera de Pedro 1, 22 al 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Fíjese, aquí hay algo interesante, ¿no? Dice que aquí pone la responsabilidad sobre el individuo. Dice, habiendo purificado vuestras almas. No dice acá que Dios purificó vuestras almas, sino habiendo purificado vuestras almas. O sea, Dios las purificó, pero fue ¿por qué? Por decisión. Aquí implícitamente está hablando de la decisión de los individuos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos a uno entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cómo Dios hace que el hombre quiera convertirse a él? Por medio de la palabra. Eso es lo que se siembra. No es alguna acción milagrosa de Dios, no porque Dios ya lo haya determinado desde el principio del mundo que
que ciertos individuos son los que se van a salvar, sin importar si quieren obedecer o no quieren obedecer. Entonces, ¿a quién mandó Cristo que se le predicase todo el evangelio, mis hermanos? Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Otro versículo mal interpretado, Romanos 9 del 11 al 3 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, ellos usan la elección de Dios de Jacob. Dios determinó que Jacob iba a recibir las bendiciones y a través de quién vendría las tribus y posteriormente el Mesías. Ahora, aquí no está hablando de salvación de la humanidad, aquí no está hablando de la salvación de Jacob. Aquí lo que está hablando, hermanos, es del propósito de Dios de formar un pueblo y posteriormente a través de ese pueblo viniese el Mesías, quien sí le iba a ofrecer salvación a toda la humanidad. Entonces ellos toman este versículo para argumentar que así como Dios eligió a Jacob antes de que naciese, así hemos sido elegidos muchos para ser salvos, porque Dios así lo determinó. Los calvinistas citan este pasaje para demostrar que Dios elige a las personas antes de nacer. Pero este pasaje no está hablando de la salvación de Jacob y de Esaú. Lo que enseña es que Dios eligió a Jacob con un propósito y era a través de él crear ese pueblo del cual sabemos que vendría el Mesías. Es cierto, hermanos, y esto es importante, que Dios seleccionó a algunos hombres para llevar adelante el cumplimiento de su plan, de su propósito, de ofrecerle salvación al hombre, pero no es que Dios los eligió para que se salvaran, sino que hubo hombres. Dios eligió a Abraham, a Isaac, a Jacob, eligió a Noé, eligió a ciertos hombres para que cumplieran un propósito en todo su plan. Salvación a Pedro, a los apóstoles, a Pablo, Dios los eligió. Eso es innegable. Pero no era para que ellos se salvaran solamente. Él los eligió para que llevasen un propósito y era llevarle salvación a otras personas. Pero no quiere decir eso que así ha hecho con todos los hombres. Dios eligió a ciertos hombres por su buen corazón. Dios conocía su disposición a escucharle y a obedecerle. Por ejemplo, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, David, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Pedro, Pablo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero fueron hombres específicos que iban a cumplir un propósito relevante en todo el plan de Dios para traernos salvación a todos los hombres. Eso era, hermano. Y es totalmente diferente a lo que se enseña. Hechos 26:19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, Pablo, hermanos, dice que él no fue rebelde. No dice acá que Dios lo transformó. No, Dios lo que hizo fue darle una visión. Él se le apareció pues a Pablo y Pablo entendió que era Cristo quien le estaba hablando y cuando recibió el llamado dice que él no fue rebelde. Fíjense que no fue Cristo que operó en él milagrosamente para que obedeciera. Vamos a otro versículo malinterpretado. Hechos 4:28, tiempo. Estamos bien todavía. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. El plan de Dios, hermano, está determinado desde antes de la fundación del mundo. Que Cristo viniese a morir, que el pueblo de Israel lo iba a asesinar, todo ya Dios lo sabía. Y Dios ya había decidido que iba a darle salvación a la humanidad. Pero que este versículo quiere decir que Dios ya determinó quiénes se salvan y quiénes no, en el sentido de una selección, o sea, una elección selectiva, no es lo que está diciendo.
era determinado que Cristo viniese a morir por nosotros. Dios se trazó un plan, hermano, exigente y titánico para dar la salvación a los hombres. Y desde que creó a Adán y Eva lo está ejecutando exitosamente. Entre eso había determinado la muerte de Cristo, que era el evento más importante. Primera de Pedro 1, del 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hechos 4:28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Y qué habías determinado suceder? Dios enviar a su Hijo, que muriera por los hombres y darle salvación a los hombres y permitirles la reconciliación con Él. Otro versículo, Hechos 13:48, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que estaban ordenados para vida eterna? Los escogidos, los predestinados. Pero como ya dijimos, ¿quiénes son esos, hermanos? Son aquellos que cumplen los requisitos de Dios. Son aquellos que oyen el Evangelio, creen al Evangelio, se arrepienten de sus pecados, confiesan el nombre de Cristo y se bautizan para salvación y perseveran cada día de su vida hasta el fin. Esos son los que están ordenados para vida eterna. Pero esa oportunidad se le ofrece a todos los hombres. ¿Bien? Otro versículo, Efesios 1, o versículos, Efesios 1 del 4 al 11. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice, nos escogió en él, ¿en quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice que hasta ahora nos está diciendo que esos escogidos fueron selectivos. En amor, habiéndonos predestinado. ¿A qué fue que fuimos predestinados? Lo mismo que leímos empezando. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, o para llegar también a la estatura espiritual de Cristo o llegar a la semejanza de Cristo. Entonces, ¿cómo escogió Dios? Dios escogió que aquellos que obedecieran su palabra iban a ser predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa es la predestinación. Y al final dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Verdad? Adoptarnos como hijos suyos. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Hijos. Ahora, ¿son unos poquitos? ¿Son aquellos que les cayó bien? No, hermano. Dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y lamentablemente, este es el error gravísimo por el cual muchos piensan que son elegidos porque Dios los eligió a dedo. Y eso los hace caer en el error que vamos a ver en las próximas doctrinas que tienen que ver con la perseverancia de los santos. ¿Qué significa? Que no importa lo que usted haga, no importa si usted se aparta, peca, fornica, mata, asesina, siempre igualmente se va a salvar porque ya Dios lo eligió a usted. Usted es un escogido que fue ya seleccionado ante la fundación del mundo. La predestinación, hermanos, tiene que ver con ser adoptados como hijos de Dios, como acabamos de leer en Efesios. Y fíjense que aquí en Gálatas 3, 26, 27 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y es decisión individual de cada uno obedecer a Dios. No es una escogencia selectiva, arbitraria de parte de Dios. Somos hechos hijos de Dios y somos revestidos de Cristo por la fe cuando creemos y por el bautizo cuando obedecemos.
Los escogidos o predestinados son un grupo de personas que llenan ciertos requisitos y cumplen las instrucciones que se le dan. ¿Ok? Quise poner este ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Pues, es como buscar un empleado. Una empresa necesita un empleado con cierto nivel, cierto rango. ¿Ok? Ya ellos decidieron que van a escoger a un candidato, pero todavía no saben quién. Muchos son los que se presentan al cargo, pues, pero solo será escogido aquel que cumpla los requisitos, que llenen todos los requisitos de la empresa. La empresa ha predestinado que contratarían a alguien que cumpliera todos sus requisitos. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios predestinó que hombres y mujeres llegarían a ser sus hijos, a ser adoptados como sus hijos, si llenaban los requisitos que Dios establece. Entonces, Hechos 2:41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes fueron los bautizados? Los que recibieron su palabra. ¿Por qué recibieron su palabra? Por voluntad propia. Creyeron. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y por qué los añadía a la iglesia? Porque habían recibido su palabra y decidieron bautizarse. Otro versículo, hermanos, pues ya se me fue el tiempo. Juan 15:16. Y hay más, ¿no? Hay más versículos, pero no daba tiempo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, dice, algunos utilizan esto para decir que Cristo fue quien los eligió a todos, a los que andan con Él, a los santos, a los cristianos, pero Cristo le está hablando a los apóstoles, hermano. Efectivamente, Jesús eligió a un grupo de hombres que serían sus testigos, los 12 apóstoles, para que predicasen la palabra y dieran testimonio a la verdad. Él los seleccionó. Cuando nosotros leemos la historia, Él los llamaba. Vemos que efectivamente sí lo hizo. Pero eran los apóstoles. No está hablando de que eligió quienes se iban a salvar. ¿Y para qué eligió los apóstoles? Dice, para que vayáis y llevéis fruto. Tenían una labor, una responsabilidad que ejecutar. Pero no está hablando de la elección incondicional de algunos para salvación. Los apóstoles tenían una misión importante en el plan de salvación de Cristo para la humanidad. Hay muchos más versículos, hermanos, pero ya por el tiempo vamos a concluir. No existe una elección incondicional. Dios da la oportunidad por igual a todos los hombres, quienes deben decidir si obedecen o no obedecen. Toda criatura tiene la oportunidad de salvarse. Marcos 16, el 15 al 16, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decisión de la persona si cree o no cree. ¿Ok? No tiene lógica que Cristo mandara a predicar si él sabía que la mayoría no iban a creer, en el sentido de que ya él no los había ayudado a que creyeran. No, Cristo le está dando la oportunidad a todo el mundo. Dios predestinó, determinó quiénes se salvarían. Aquellos que creyeran en el Evangelio, se bautizaran y guardaran todas las cosas que él mandaba, como dice Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La salvación llega por la santificación en el Espíritu, que es la obediencia a la palabra de Dios, la cual produce en nosotros fe. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué tipo de escogencia? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La escogencia es que Dios le ha dado la oportunidad
a muchos, a todos los hombres de que obedezcan. Solamente los escogidos serán aquellos que acepten, obedezcan por su propia voluntad el llamado de Dios. El día del juicio nadie tendrá excusa delante de Dios, pero si la doctrina de la elección incondicional fuese cierta, muchos le dirían a Dios, no nos diste ninguna oportunidad. No nos diste ninguna oportunidad. ¿Dónde está tu justicia? Tú sabías que éramos depravados y no le diste una oportunidad a otro y a nosotros no nos diste ninguna oportunidad. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, no a unos y a otros no, en todo lugar que se arrepienten. ¿Cómo? Pero ¿cómo podrán arrepentirse si según algunos Dios no los eligió? Bien, mis hermanos, este era el tema de la elección incondicional. Espero que les pueda ayudar, les pueda servir para que entiendan este tema. Había más versículos que analizar, pero con estos son más que suficientes. Bien, vamos a dar una oración final. Vamos a pedirle a nuestro hermano John Nilsson, por favor, hermano, nos puede dirigir en esta oración y tome en cuenta los nombres de Verona, una niña que se llama Verona, y Geraldine Sepúlveda. Sí, hermano, yo tomé nota aquí y creo que es Verena. Verena, sí. Dije Verona. Ok. Bueno, Oremos, hermano. Oh Dios, Padre bendito, una vez más, Señor, te agradecemos por darnos esta otra gran oportunidad de poder estar aquí reunidos por este medio y así poder estudiar su santa palabra. Te agradecemos, Señor, por nuestro hermano Mario, que nos trajo este tema tan importante para nosotros, para que nosotros nos alimentemos de este tema tan importante, para que hagamos firme nuestra vocación y elección, Señor, para que estemos siempre en guardia, a permanecer firmes, Señor, y a conservar el amor del Señor. Dios Padre bendito, te damos gracias por este momento. Nuevamente te pedimos por nuestro hermano Mario y también por su familia, Señor, por nuestra hermana Mixtala, Señor, que usted sabe que ya de algún tiempo nuestra hermana está padeciendo de esta debilidad física en su cuerpo. Te pedimos que le fortalezca, Señor, principalmente espiritualmente y moral, Señor, que las aflicciones, Señor, que pueda estar pasando, Señor, sea, Señor, de mucho reflexión, ¿verdad? Que todas esas cosas que nos pasan aquí en el cuerpo, Señor, son pasajeras y que lo más importante, Señor, es que permanezcamos firmes, Señor. También te pedimos, Señor, por los nombres de las cuales he tomado nota junto con mis hermanos aquí, que nuestro hermano ha pedido oración por Verena y Geraldine. Usted los conoce quiénes son, Señor. Te pedimos para que sea usted en ello y que, Señor, también pueda darle ese conocimiento de la cual también nos ha dado hoy, para que podamos siempre tomar una elección firme. Oh, Señor, también te pedimos por cada uno de mis hermanos que está aquí conectado y también por todos aquellos hermanos que hoy se reunieron, Señor, para adorarte en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y que sea usted siempre en cada uno, Señor. Sabemos que hay muchos locales o grupos de hermanos que son pequeños, Padre, y que sea usted, Señor, a través de su palabra dándole ánimo, Señor, para que sigan adelante y puedan, Señor, alcanzar, que es la meta de todos nosotros, alcanzar la vida eterna. Así que, Señor, en este momento, una vez más, después de haberte dado gracias, todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, hermano John, por la oración. Gracias a los hermanos que nos han visitado y que están acá. Hermano Néstor, ¿nos tiene alguna noticia de Facebook, por favor? Hermanito, buenas tardes a todos. Y tuvimos aquí a Hugo Gorma Soto, José Nazario Tobías, José Castro Bravo, Jennifer Sepúlveda Hernández, Ilvia Roselina Miranda, Vanessa Vegaraya, Teresa Castillo, Arnulfo Cárdenas Tobar, Susana Treviño, Adelaida Morales, Zenaida del Carmen Castillo Francisco. Todos ellos estuvieron escuchando esta excelente lección que nos ha traído el hermano acerca de la elección incondicional. Y también estuvo el hermano Osvaldo Moreno ahí, lo estoy viendo ahora, ¿ya? Y los invitamos que puedan volver a escucharla aquí en esta misma plataforma de Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse, dejar sus impresiones, sus saludos allí en ese canal y también edificarse con más de 760 videos que se han transmitido en más de 3 años en esta plataforma ininterrumpidamente. De manera que tenemos algún saludo, alguna cosa. Osvaldo Moreno dice: bendiciones, amados en el Señor. Esperamos que Dios nos ayude en todo siempre. Les ruego las oraciones por mi nieta y su servidor. Eso es todo lo que tenemos en cuanto a mensaje, hermano Mario. Ok, muchas gracias, hermano Néstor, y gracias a nuestros hermanos en Facebook por acompañarnos y apoyarnos, y también los que están acá en la plataforma que nos animan pues a seguir con este trabajo pues de edificación tan importante en la hermandad. Bien, hermanos, hermanas, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Son bienvenidos. Nada más agradecerle, hermanito, por esta bendición. Primeramente, agradecerle a Dios porque pone estos medios para poder nosotros, pues, estar atentos también a su palabra, recibir su palabra. Es muy lindo recibir la palabra del Señor por cualquier medio que venga, tanto leída como predicada con nuestros amados hermanos que se preparan. Muchas gracias, hermanito, y pues nada más agradecerle a Dios y agradecerle a usted y a todos mis amados hermanos de la plataforma. Bellos y hermosos, aunque mi hermanito Néstor dice que soy aduladora, pero les doy un adulador saludo de parte de Cristo. Amén, hermana. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén, hermanito, amén. Gracias. Bendiciones a todos mis amados hermanitos y a mi hermanita Mistala, que Dios me la cuide, me la proteja, mi chiquita bonita. Que Dios le dé su salud. Amén. Y a mi Bien. hermanito Néstor y a todo, mi hermanito Osvaldo, que también está batallando. Sí, sí. ¿Algún otro comentario, hermanos? Yo creo que está muy clarita la lección, hermano. Como usted dijo, o sea, hay muchos textos más que se pueden incluir en la lección. Pero, bueno, como dicen por ahí, para muestra un botón. Sí. Ahí está, claro. Está bien claro, entonces y yo no quiero decir nada porque lo puedo echar a perder. No, hermano. Usted es buen aporte lo que usted hace siempre. Yo soy como la hermana primitiva. También. Adulador. Me tenía que confiar, pues. La envidia. Hermano, sí, hermano Mario, sí, de verdad que es un tema que nos hace a nosotros pensar que para nosotros saber que no debemos pues dejarnos llevar por esa elección incondicional, sino una elección condicional, ¿verdad? Y a nosotros entender esto, creo que es cuando llegamos al verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Sabemos que Dios llama a que los hombres se arrepientan, ¿verdad? Y de eso, pues, como usted lo explicaba allí, sé que tiene muchos textos allí que tal vez los comparta en el próximo estudio, pero
Pero sí, hermano, me quedó claro sobre este tema de la elección incondicional. Yo siempre me gustan mucho estos temas porque he venido batallando mucho con esto porque tengo familia, por ejemplo, de mi esposa que siempre están allí contendiendo ellos conmigo por la doctrina y ellos piensan que yo estoy en una mala doctrina, pero bueno, es porque ellos tal vez no estudian como nosotros estudiamos o estudian a su manera, ¿verdad? Y eso no, me gusta pues estos temas para seguir nutriéndome, ¿verdad? Y seguir defendiendo la sana doctrina. Sí, Amén, ok. hermanito. Amén, amén. Dios le bendiga, Hermano hermano Mario, John. Y dígame, hermano Rigoberto. me faltó la nota de un versículo acá, hermano, que no alcancé. El primer versículo mal interpretado, Romanos 8, 28, 30. Y Efesios, dijo usted, ¿cuál sería el versículo, hermano? Déjame buscarlo aquí en la chuleta. Una chuleta de cerdo bien frita, muy rica. Ahumada. Gracias a Dios, yo ya comí. Yo estoy pensando en la chuleta espiritual de la palabra de Dios y otros en comida. Mira, hermano, ¿me dijo usted Yo ya cuál? comí. ¿Romano qué? Romanos 8, 28 al 30, pero me faltó el versículo de Efesios 4. 8 y... Romanos Efesios. 8, 28 al 30. No, y no, no, Efesios... Efesios 4 fue el que lo comenté, hermano. Que Ah, donde ya. dice que lleguemos a la estatura espiritual de Cristo. Ya, perfecto. ¿Ok? Y abajo tengo el otro que es el segundo de Tesalónica, el último. Sí, el que le Ese sigue. me faltó el capítulo y los 2.14. versículos. 2.14. 2.14. Y los versículos, hermano. No, versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Ya, perfecto. Ya, gracias, hermano. Eso sería 2 versículos. Muy buen mensaje, hermano. Buenísimo. Buen estudio. Mi hermana Elizabeth, bienvenida. Hola. Hola, ya. Bien, hermanos. Aquí con una noticia. ¿Cuál noticia? Tenemos nuestra nueva hermana Angélica, la que nos visitaba, ahora es nuestra nueva hermana. Mira, aquí está con nosotros. Bueno, Gloria a Dios. Hay fiesta. bienvenida al reino del Señor. Sí, ella la presentó hace unos días, ¿verdad? Bueno, que Dios la bendiga, hermana, y que la ayude a perseverar. ¿Ok? Sí. Ay, qué Apenas bueno, va a qué empezar bueno. el estudio, hermano. ¿Perdón? Apenas va a empezar